Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, pues hoy nos toca empezar a ponernos un poquito en modo Halloween y a pesar de que yo no soy una lectora muy asidua al género del terror, o quizás no al terror más puro como tal, sino quizás más una ambientación así siniestra y oscura, sí que he leído más veces, pero terror como tal, de ese que te hace sentir miedo, no es algo a lo que yo esté habituada. Pero como esta es la primera vez que tengo esta pequeña ventanita al mundo en la que puedo hablar de esta temática en esta época del año, pues no quería dejar de pasar esta posibilidad y así pues hablaros un poquito sobre libros que sí que he leído que me pegan un poquito más para leer en esta temporada. Libros que por su temática o por cómo están escritos y sobre todo algo que a mí me sugestiona mucho más por la ambientación, como que se prestan más a leer así a oscuras, momentos así como en silencio, no sé, que te puedas sugestionar un poquito más y que hagan que la experiencia lectora sea mucho más completa y mucho más inmersiva, ¿no? Que es lo que en definitiva a mí me gusta, porque ya sabéis, yo necesito emociones, ¿no? Yo necesito sentirlo. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más porque sabéis que soy experta en hacer intros súper largas, así que os voy a hablar un poquito más sobre estos libros que sí he leído y puede que en el futuro os traiga prontito algún otro vídeo en el que os cuente qué lecturas quiero hacer en el futuro. Puede que no sea este el año, pero bueno, que autores y autoras que me gustaría conocer dentro del género del terror. En primer lugar, y no podía dejar pasar la posibilidad de hablar de esta autora, quiero comentar Shirley Jackson. Shirley Jackson, en este caso traigo aquí Siempre hemos vivido en el castillo porque es el que tengo en físico, pero también he leído La maldición de Hill House. Ambas opciones me parecen maravillosas porque, bueno, si bien en este caso Siempre hemos vivido en el castillo es mucho más atmosférica, la trama es un poco menos de terror puro como tal, pero sí es como tú ves que algo hay detrás. En este caso tenemos a dos hermanas, Mary Cat y Constance, y bueno, algo ha pasado en la casa en la que están ellas porque de repente, y esto te lo cuentan, es la premisa de la que parte el libro, su familia ha fallecido al completo, salvo uno de sus tíos y estas dos hermanas, ¿no? Entonces, aquí se genera un poco esa duda de qué ha pasado, de por qué ellas viven aisladas en esa casa, y bueno, y además está el cómo se comportan y cómo actúan, y bueno, siempre tienes como la mosca detrás de la oreja, y el hecho de que sea todo tan normal, entre comillas, al final es la parte más siniestra de esta obra, ¿no? Entonces, bueno, la ambientación, cómo escribe la autora, me parece maravillosa, y aunque ya digo, no es terror como tal, o sea, no vas a encontrar sustos ni saltos, sí que es una ambientación que se presta a que pues eso, a que estés como sugestionada. Y bueno, ya hablando de La maldición de Hill House, que os dejaré por aquí las múltiples portadas que tiene, aunque a mí me encanta la de Valdemar, pues aquí la autora ya sí que se explaya un poco más, aunque si es experta en algo Shirley Jackson es en no decirte de manera explícita qué pasa, sino que juega con tu mente para que tú seas el que analice si lo que ocurre es un factor sobrenatural o es sencillamente el poder de tu mente, de tu sugestión o incluso de algún trastorno mental, ¿no? Entonces es muy interesante. Aquí creo que más o menos conoceréis de qué va. Y pues es un grupo de personas que son invitados a esta residencia Hill House y a pasar una estancia allí. Y bueno, ¿qué ocurre una vez que ya están allí, ¿no? No quiero decir mucho más porque aquí sí que el factor no conocer qué ocurre es muy muy importante. Así que simplemente esta es la premisa y bueno, se puede encasillar dentro del género de las casas encantadas y tal, pero ya digo, la autora es muy ambigua. Tenemos un especial en Literaria en Podcast, sorpresa, sobre la autora, y además hemos hecho una lectura conjunta justo hace un año de este libro y entonces comentamos un poquito más sobre la trama y lo que nos pareció la obra. Así que os lo dejaré también en la cajita de información. Ya digo, es una autora maravillosa.
estas son las 2 obras que yo he leído y de hecho en el vídeo anterior sabéis que el día de Halloween quiero leerme La lotería. Así es que quiero seguir ahondando en la obra de la autora y bueno, pues estas son las 2 que yo he leído y que recomiendo hasta ahora. Continuando con este terror suave, continuando con obras que te sugestionan, tenemos Gótico de Silvia Moreno García. En este caso, de nuevo no nos encontramos con una trama terrorífica así per se, ¿no? O sea, no hay nada que te vaya a hacer sobresaltarte, ni estar, no sé, mirando sobre tu hombro a ver si alguien te está vigilando por detrás o no. No es esa la situación, más bien es eso, la ambientación oscura, opresiva. Llega un punto en el que yo no he leído a Lovecraft, aquí te describen como una suerte de mezcla entre las hermanas Bronte y Lovecraft, y yo entiendo que, bueno, sí he visto reseñas, he visto una serie que se llama Territorio Lovecraft y tal, y sí que es verdad que en la segunda mitad del libro percibía un poco de todo aquello que yo he escuchado sobre el autor y de la serie, ¿no? Entonces sí que quiero pensar que se parece, pero en lo que estoy totalmente de acuerdo es en el tema de la ambientación estilo Bronte, sobre todo en Cumbres Borrascosas. Es tan opresiva, tan oscura, hasta cierto punto siniestra, que de verdad sientes esa sensación, ¿no? Y te sientes como encarcelada, te sientes, pues eso, como que estás presa de toda la situación que se vive en esta obra. Bueno, como sabéis, aquí tenemos a Noemí, que es una chica que está bastante adelantada a su tiempo, tiene una mentalidad moderna y con estas ganas de vivir. Una de las veces que llega a casa ve que su padre ha recibido una carta de su prima que se ha casado con un señor inglés que era propietario de unas minas de plata que ya no están explotándose, y esta mujer, la prima de Noemí, ha enviado una carta pidiendo como auxilio porque, según ella, quieren matarla. Entonces de ahí parte la obra, con Noemí viajando a la casa de su prima para descubrir qué es lo que ocurre aquí, si es real, si no es real, qué se esconde tras esa amenaza, ¿no? que supuestamente está viviendo su prima. Ya digo, la obra me ha encantado, no podía parar de leerla, me parece que está escrita de una manera maravillosa y además es que me hace querer seguir leyendo todo lo que haya escrito la autora. Tengo entendido que sí que van a traer sus obras en español y yo estoy ardiendo en deseos de continuar leyéndola, ya digo. Muy atmosférica y no es terror puro como tal, aunque supuestamente está así catalogada y ha ganado algún premio en ese género. Ya digo, el miedo es otro. Ahora os vengo a hablar un poquito ya más del género de terror un poco más puro como tal, aunque siempre con un deje clásico, porque voy a traer autores que son de sobra conocidos y además voy a empezar por una autora que no esperaba mucho, porque a pesar de haber escuchado hablar de ella no sabía si me iba a gustar o no. Y se trata de Angela Carter con La cámara sangrienta. Bueno, esta edición... ¡Uy! Un marcapáginas. De Gloria Fuerte, sí, le va mucho a la obra. Bueno, pues tiene una serie de ilustraciones espectaculares en blanco y negro con toques de rojo que son muy, muy efectivos en este caso, ¿no? Y son una serie de relatos que, bueno, vienen a ser retellings de obras clásicas. Pues tipo, lo estoy leyendo aquí, Barba Azul, Caperucita Roja, La Bella y la Bestia, El gato con botas. Bueno, tiene una perspectiva un tanto distinta. Me parece muy interesante ese girito que le da a estas historias y además ese punto macabro que tienen también, ¿no? No se corta a la hora de describirte situaciones o de darte detalles un poquito más escabrosos, ¿no? Ya digo, los relatos a mí me gustaron un montón y es algo que recomiendo porque si no estás demasiado familiarizado con el género, es verdad que cuesta meterte en obras extensas porque, claro, no sabes si te vas a sugestionar, si lo vas a pasar mal, y aquí son como pequeñas pildoritas que te va dejando, pequeños relatos que además se relacionan con obras que ya conocemos y me parece una manera maravillosa de adentrarte en el género. Y si es como una edición como esta, es de Sexto Piso, que además, pues eso, viene en una edición estupenda, maravillosa y que te ayuda mucho con las ilustraciones, pues aún mejor. Así que no dejéis pasar la oportunidad de leer a esta autora en este compendio, ¿no? de relatos, en este volumen de La cámara sangrienta. Maravilloso.
y os lo recomiendo muchísimo. Y si de clásicos se trata, la obra que he leído que casi más me ha sugestionado, y mirad que es tan de sobra conocida pero tan distinta a lo que tú piensas que es por oídas, ¿no? Es Drácula. Yo lo tengo en este volumen ahora, que es una versión ilustrada de Reino de Cordelia. Mirad, o sea, sin la sobrecubierta sigue siendo espectacular. Las guardas, no sé, las ilustraciones son espectaculares también, de nuevo muy, muy intensas, ¿no? Y que completan la experiencia lectora segurísimo. En mi caso yo lo leí en otra edición ilustrada más antigua que tenían en la biblioteca, pero igualmente el hecho de que sea en una versión ilustrada me parece casi fundamental en estas obras así de terror, porque las ilustraciones te ayudan muchísimo a meterte en la historia y además te dan ese puntito de miedito, ¿no? Porque yo recuerdo estar leyendo esta obra por la noche y en una página ilustrada tener al señor Drácula mirándome, y era una experiencia bastante más intensa y perturbadora. ¿Y qué decir de Drácula que no se haya dicho ya? Bueno, aparte de que está escrita por Bram Stoker y que es la historia de Drácula contada por todo el mundo menos por Drácula. Creo que tenemos una visión de este conde un poco tergiversada por las adaptaciones cinematográficas, pero es que en esta obra vemos la figura de Drácula sin llegar a ponernos nunca en la piel de Drácula, y es como una figura que está siempre, pero nunca llegas a sentirte en su piel, y es como sentirte siempre eso, observado, sentirte siempre expuesto y en peligro, ¿no? Como pensar que siempre estás a su merced, ¿no? Y eso es todavía es mucho más perturbador. Como sabéis, y si no, os lo digo ahora, se trata de una obra epistolar en la que, bueno, vemos todo a través de diarios, a través de cartas y de la experiencia de diversos narradores. Tenemos, bueno, un montón de personajes que nos van dando su visión de lo que fue la experiencia relacionada con Drácula. Maravillosa, o sea, tanto la ambientación, esa experiencia que te provoca el sentirte tan vulnerable, ¿no? Y tan susceptible de que venga Drácula y que tú seas víctima de sus ataques, ¿no? Es maravillosa. Yo creo que es una obra que prácticamente va a ser lectura obligatoria para todo el mundo, al que le guste el terror seguro, y al que no, es una manera también de enfrentarte al género, pues bastante tranquila, porque no tienes esos sobresaltos, pero muy disfrutable por eso, porque la ambientación lo hace todo. Y la forma en que está escrito lo hace muy ameno, porque claro, empiezas con un diario, una parte de un diario, y es muy ágil, muy cortito como está escrito. Luego es una carta que vuelve a ser cortita y es fácil, pues cuando llegas al final decir, no, venga, uno más, no, venga, un poquito más. Y se hace muy rápido, se hace muy fluido. A pesar de que lo veáis así de gordito, pues eso, se hace muy, muy ameno, y me parece, pues eso, que es una lectura fundamental para cualquiera que quiera meterse en el género del terror. Estoy llegando ya al final de mis favoritos del terror, y no podía dejar de mencionar a Edgar Allan Poe con, bueno, sus cuentos y sus relatos. Tengo este volumen de Penguin Clásicos que reconozco no haber leído, pero bueno, lo compré porque llegará el momento en el que le meta mano. Esto es una letra minúscula, pero bueno, la edición por lo menos es cómoda de transportar. Y yo sí venía a recomendar expresamente uno de los relatos, que es el que leí en su momento. Y bueno, aunque yo no he leído el relato del que vengo a hablaros en esta edición, sí que lo leí, bueno, en esta otra, que se llama Relatos Fantásticos, de Vincent Vives. Es como una edición escolar en la que al final te viene pues una propuesta de trabajo sobre los relatos que vienen aquí. Aquí vienen varios, y uno de ellos era, pues eso, del que vengo a hablaros hoy, que es El corazón del ator. No recuerdo, o sea, recuerdo de qué va, no puedo hablaros mucho porque al ser un relato es muy cortito y bueno, perdería toda la magia, pero sí recuerdo la sensación angustiosa que tuve mientras lo leía. Y yo, no sé, tendría 12, 13 años cuando lo leí. Fue muy corto, pero fue muy intenso. Fue una noche, en un ratito de una noche de lectura, que luego no podía pegar ojo, pero por esa sensación de ansiedad, por esa sensación de hasta palpitaciones, no sé, de esa inmersión que hice cuando estuve leyendo la obra,
Me apetece muchísimo, no estoy segura de si la que viene en esta de aquí es una edición, o sea, es una versión adaptada del relato, que ya de por sí es corto, pero en cualquier caso, sea o no sea adaptada, quiero leer, pues eso, este volumen a lo largo de la vida, aunque sea, y volver a leerme El corazón del Ator, porque en mi mente tengo una sensación muy clara de lo que experimenté mientras lo leía, y quiero ver si con ese relato y con el resto siento lo mismo, o sea, de nuevo ambientación, de nuevo opresión, de nuevo esa sensación de ansiedad. Y ya para terminar no podía dejar fuera el que fue uno de mis descubrimientos de los últimos años y que además, pues eso, no falla y no falta en ninguna de las listas de autores de terror que hay que leer. Y es Stephen King, en este caso con su obra El Resplandor, porque si bien yo he leído Carrie, Misery y La larga marcha, y he empezado alguno más que ahora mismo no recuerdo, dentro de los que yo he leído, el que para mí es mucho más de terror es El Resplandor. Yo creo que es de sobras conocidas, y no por el libro, por su adaptación, que Dios mío, espero que nos perdonen ese doblaje tan maravilloso. Bueno, pues como todos sabemos ya, en este caso nos vamos a poner en la piel de Jack Torrance y de su hijo, y bueno, con su familia vamos a estar en el Overlook, que es un hotel que queda aislado durante la temporada de invierno debido a las fuertes nevadas y tal. Así es que pues quedan incomunicados y necesitan que haya alguien que sea el guarda del hotel durante esa temporada. Entonces, bueno, pues como digo, Jack Torrance y su familia son los que se van a hacer cargo de esta tarea, y vamos a ver qué es lo que experimentan y qué ocurre entre las paredes de este maravilloso y encantador hotel a lo largo de este invierno, y cómo afecta, ya no sé si el aislamiento o hay algo más allá que hace que, bueno, pues que controle la vida y lo que ocurre con esta familia. Sé que tiene una continuación que se llama Doctor Sueño, y en la que ya tenemos como protagonista a su hijo, que ha crecido, pero no la he leído aún. Sí que me dicen que es bastante distinta y que quizás tenga menos componente de terror. No sé si me animaré a leerla, pero la experiencia de leer El Resplandor fue maravillosa, de nuevo muy sugestiva, sientes bastante toda la ambientación como si la estuvieras viviendo tú, y me parece también que en este caso sí que me dio un poquito más de miedito que las anteriores, así que si no estás demasiado acostumbrada a leer terror, o si no quieres sentir ese pellizquito en el estómago, pues quizás no sea la obra para empezar. Además es bastante más extensa que las anteriores, pero lo recomiendo mucho si ya estás un poquito más hecho al género, si ya has leído algo más, o si no te importa, pues eso, sentir ese miedito en carne propia, ¿no? Así que el maestro del terror contemporáneo y además saca libros como churros. Si no saca uno al año es porque ha sacado 2, así que es muy prolífico, tenemos mucho para leer de él, de diversos géneros y diversas temáticas, pero dentro de lo que yo he leído suyo, este es el que más recomiendo para lectura de terror halloweenesca. Y nada más, hasta aquí hemos llegado hoy. Yo creo que ha quedado un vídeo muy completito. No sé si habéis leído estas obras o si no, pero si las habéis leído, contadme vuestra opinión abajo, si os parecen lecturas apropiadas para el mes del terror y para esta temática halloweenesca. Y de todos modos, por favor, dejadme sugerencias sobre libros para leer en esta temporada, porque aunque pase la temporada o aunque tenga que dejarlos para otros años, siempre está muy bien, como siempre digo, ampliar nuestra lista de pendientes y nuestra cultura literaria. Así que nada más, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, dadle a like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y dadle a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao.